bueno, regresamos con la entrevista porque vamos a hablar del sector turismo. El sector turismo que tras la pandemia del COVID-19 que todavía estamos enfrentando, se ha visto seriamente afectado. De hecho, un 14% de las empresas dedicadas al turismo cerraron y varios empleos se perdieron. Hoy tenemos con nosotros en el estudio al licenciado Manolo Marroquín, presidente de Empredegua, con quien vamos a abordar entonces esta situación, la recuperación económica por medio del turismo. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo está? A ver, gracias. Sí, licenciado Marroquín, bienvenido. Gracias, Julio. Gracias. Buenas noches. Gracias. Sí, perfecto. Gracias, Andy, por haber hecho este contexto. Sé la emoción de lo que estamos hablando ahorita en el tema del turismo y eso es muy bueno, siendo que al final de cuentas, tú bien lo dijiste, el sector turístico, uno de los principales en Guatemala para generar divisas y para generar empleo y trabajo, fue seriamente golpeado en el año 2020. Y sabes una cosa, este año 2021 no es que pinte mucho mejor. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar tantos turistas extranjeros. Pero los guatemaltecos algo podemos hacer. Exacto. Porque te digo una cosa, ¿por qué tenemos que escoger otros destinos que no sean Guatemala? Efectivamente, así que vamos a iniciar entonces con las preguntas, presidente de Empredegua. Quisiera saber primero que le pudiera explicar a nuestros televidentes qué es Empredegua para que conozcan más acerca de esta entidad. Gracias por la entrevista. Lo que significa Empredegua es empresarios, emprendedores de Guatemala. A raíz de la pandemia, un grupo de amigos, empresarios micro, pequeños y medianos, decidimos unirnos para lanzar una campaña de optimismo a Guatemala. La pandemia de alguna manera paralizó a los guatemaltecos y el miedo nos hace quedarnos inertes o nos hace salir adelante a buscar nuestras metas y nuestra productividad. Esta campaña que se llamaba Que Viva la Economía, pues empezó a generar mucha simpatía entre la gente, porque al final nuestro gran mensaje era priorizar el consumo del producto nacional y entendimos una gran lección que nos dejó el COVID. Yo creo que si algo todos los guatemaltecos estamos claros y entendemos es que el COVID nos dejó la gran lección de que juntos somos más fuertes. A raíz de eso, pues Empredegua se ha dedicado a hacer propuestas propositivas en distintos sectores, para distintos sectores, en lo que se refiere a activar la economía. Y hoy por hoy, pues el tema de turismo es un tema que nos atañe y que creemos que es importante abordar porque tenemos muy cerca la Semana Santa y la industria turística pues está pasando un momento complicado y a raíz de eso creemos que hay retos y hay grandes oportunidades que podemos aprovechar si nos unimos como guatemaltecos y entendemos el momento que se está viviendo. Precisamente esto es lo que queremos exponer en este momento. Sandy, tú recordarás que durante el año pasado hablamos de cómo el sector turístico se vio fuertemente afectado. Ya nos dabas tú unas cifras que son dramáticas. Hoy, precisamente, a usted, licenciado Marroquín, presidente de Empredegua, quisiera preguntarle así claramente, para que tengamos esa dimensión de lo que a veces nos cuesta a nosotros entender. ¿Cuánto cayeron las ventas en el sector turístico el año 2020? Y por sobre todo, ¿cuántas personas que están en la industria del turismo tuvieron que ser despedidas, afectadas, separadas de su trabajo? ¿Qué nos cuenta sobre eso con relación a este estudio que ustedes han hecho? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la industria turística, que también lo hemos hablado aquí, representa la micro, mediana y pequeña empresa de Guatemala. Esa es una muy buena pregunta, Julio. De hecho, nosotros hicimos un estudio exploratorio para determinar hasta dónde la pandemia había afectado al sector turístico de Guatemala. Y una de las cosas de los hallazgos que pudimos concluir en nuestro estudio es que para el 83% de las empresas de turismo, sus ventas han caído de un 50 a 90% en relación al año anterior de la pandemia. Tan dramáticas son las cifras, licenciado. Así son, y el 71% de las empresas han tenido que despedir parte de su personal. El 23% para retenerlos ha tenido que suspender labores hasta el incremento de sus ventas. Esto quiere decir que el 94% de las empresas se han visto obligadas a que sus colaboradores dejen de percibir un salario. Pero ahí hay un punto bien importante entre las conclusiones. ¿Cuál será? El 79% de los representantes
del sector turístico de Guatemala ven con positivismo el futuro del sector. Y yo diría que al final eso es lo más importante y es el tema medular al que yo me quisiera referir. Nosotros creemos que si bien es cierto, la industria está sufriendo un momento complejo, tenemos a la vista un momento que para la industria turística es importantísima y es la Semana Santa. Hay una realidad, la Semana Santa no será como otros años. La afluencia del turismo internacional que normalmente viene a nuestro país no será la misma y simple y sencillamente esto no es por una falta de promoción de nuestra plaza turística de nuestro país ante el mundo, sino que los mercados de alguna manera de viajeros se han contraído a nivel mundial. Guatemala entonces va a enfrentar una Semana Santa con menos afluencia de turismo internacional y nosotros y esa industria tendrá que nutrirse, nuestra industria turística, del turismo de Guatemala. El turismo interno que tendría que irse fortaleciendo. El turismo interno de Guatemala. Exactamente. Exactamente. Y ahí es donde yo quiero mandar un reto, porque nosotros queremos plantear retos, porque como en Predegua siempre queremos proponer acciones positivas, porque sin duda alguna las problemáticas siempre revisten oportunidades. Sandy, ¿qué piensas de esto? Por supuesto, mira, al final yo creo que el sector turismo también ha ido demostrando que tienen todo el interés y están luchando también para poder atraer entonces ese turismo interno. Nos toca a los guatemaltecos también ir aportando. Pero en este punto también me interesa conocer, en la pandemia hemos sabido que hay ciertos sectores del turismo que sí han recibido y que han tenido algún tipo de recuperación o han estado funcionando. Y yo quisiera que usted nos pudiera decir qué tipo de turismo o qué tipo de visitas entonces se han recibido en este tiempo de pandemia. Mire, una de las cosas que nos dice el estudio que realizamos es que la industria turística tiene una expectativa para esta Semana Santa de un 83% de visitantes que van a ser eminentemente guatemaltecos. Entonces el reto que nosotros lanzamos es hacer conciencia en los guatemaltecos que esta Semana Santa debemos viajar, pero pensando en ayudar. La industria turística del país necesita nutrirse del turismo interno. Nosotros los guatemaltecos encontramos en Semana Santa un momento para viajar, un momento para poder pasear y conocer un poquito de nuestro país. Hagamos eso porque Guatemala tiene plazas y lugares bellos que podemos aprovechar y que sin duda alguna están preparados porque de eso se ha hecho una buena concientización por parte del gobierno con protocolos de bioseguridad para que podamos viajar a distintos lugares de Guatemala de manera segura, cuidando nuestra salud, pero ayudando a ese guatemalteco de ese hotelito, de ese restaurante que ha tenido bajas sustanciales en sus ventas. En nuestro estudio pudimos ver que hay departamentos como San Marcos, como Huehuetenango, que han sido seriamente afectados y que esperan en Semana Santa una recuperación. Ahí está. En ese punto, licenciado Marroquín, precisamente, y es que también quería interrumpirlo, pero usted llegó a un punto que a mí me interesa y seguramente a todos los televidentes, Sandy. Semana Santa, usted acaba de tocar un punto clave. Le pregunto así claramente, para Empredegua, de conformidad a esta encuesta y sobre todo para el sector turístico guatemalteco, ¿existe de verdaderamente optimismo para esta Semana Santa en cuanto a lo que pueda pasar con el turismo nacional y extranjero, sobre todo conociendo lo siguiente? Es decir, que por ejemplo algo que es tan tradicional en Semana Santa en Guatemala, que son las procesiones y que atrae mucho turismo, pues simplemente no va a existir. ¿Cuál sería la respuesta, licenciado Marroquín? Yo creo que hay una frase que dice que cuando se tienen limones hay que hacer limonadas. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que no va a venir la afluencia normal y natural de turistas internacionales que normalmente recibe Guatemala. Y entonces el reto de los guatemaltecos es viajar por todo el país. El reto del sector turístico y de la industria turística, hoteles, restaurantes y demás empresas colaterales que viven de eso, será ofrecer tarifas de chapinas accesibles, ofrecer paquetes que hagan a la gente poder estimular su demanda. Y el otro reto es el siguiente, es 6 de cada 10 más o menos turistas que vienen a Guatemala son salvadoreños y hondureños. Nosotros queremos lanzar una invitación a los hermanos salvadoreños y hondureños y es decirles, vengan a Guatemala,
Vengan a Guatemala, háganse su prueba, ingresen a este país que está lleno de lugares lindos, mágicos y con unas ganas de ser hospitalarios como nos caracteriza a los guatemaltecos, y que además es un país que está preparado con todas las normas de bioseguridad, con los protocolos que requieren atender a los hermanos salvadoreños y hondureños, que van a poder gozar de sus vacaciones en Semana Santa. Totalmente. Y que sin duda alguna van a tener un país con los brazos abiertos para poder atenderlos como ellos se merecen. Guatemala está lista. Hay algo que yo he admirado un montón del sector turístico, y es que se están certificando, que se están preparando y están activando todos los protocolos de bioseguridad. Eso es muy importante. Y ya para ir concluyendo, le quiero preguntar, ¿qué acciones inmediatas es necesario que se puedan ir implementando en el sector turístico para marcar esa recuperación económica y de empleos? Yo lo que diría es que lo más próximo para el sector turístico es la época de Semana Santa. Mucho de las ventas del sector turístico en gran medida descansan en la demanda que se genera en esa época. Yo lo que siento es que debemos hacer los guatemaltecos de esto una causa, entender lo que viene para apoyar a un sector de guatemaltecos como todos nosotros que hoy en día necesitan que seamos solidarios. Si los guatemaltecos entendemos que la Semana Santa va a ser más que nunca una causa de todos, porque tenemos el corazón grande, porque estamos hechos para ayudarnos entre sí, demostrémoslo esta Semana Santa, apoyémonos, viajemos, y el sector turístico por su lado que se prepare con paquetes, con ofertas, con facilidades que hagan atractivo a ese turista nacional el viajar por todo el país en todos esos lugares lindos y mágicos de los que nos enorgullecemos, porque si de algo nos enorgullecemos los guatemaltecos es de lo que tenemos, de los lugares bellos, mágicos, de esa historia que nos hace ser nosotros. Y a los hermanos salvadoreños y hondureños los estamos esperando, y somos hospitalarios por naturaleza, y seguro que van a pasarla muy bien. Seguro que sí, licenciado Manolo Marroquín. Yo creo que he de decirle para finalizar esta entrevista que agradecemos su presencia, le agradecemos también a Empredegua y estos datos no tan importantes, Sandy, que se nos ha proporcionado. Y seguramente habrá un llamado para los guatemaltecos. Efectivamente, Julio, muchas gracias, licenciado Manolo Marroquín, por acompañarnos. Por el tiempo. Y también por compartir los resultados de este estudio que se ha llevado a cabo. Recordemos, nosotros tenemos también un rol muy importante en la recuperación del sector turístico, un sector que está preparado, que nos está esperando, que están tomando también las medidas de bioseguridad, pero recordemos que nosotros tenemos responsabilidad de hacer caso y también de cumplir con esas medidas de bioseguridad para evitar contagios del COVID-19. ¿Se puede hacer un turismo responsable? Totalmente sí. Así que bueno, seguro, apoyar al sector turístico. Muchas gracias, licenciado. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Gracias por la entrevista. Vamos a la pausa. A usted le digo, por favor, no cambie, porque nosotros somos A la Medida.